Hola Escorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver qué energía viene para ti. Ya sabéis que es una lectura general, Escorpio. La carta Hada reparadora de corazones rotos. Alivio del desconsuelo. Hay una ruptura con alguna persona, ¿vale? Y esa carta te habla de alivio, o sea, te habla de sanación de esa ruptura. Bien, esa ruptura puede haber pasado ya a Escorpio y que tú ahora estés sanándola, o es una ruptura que pueda llegar ahora, bien, para otros. La carta Fantasma sin rostro. Esa carta te habla de energías, ¿eh? Energías que pueda haber sobre ti o sobre tu hogar. Tumba poco profunda, echa de menos a alguien. Vale, te hablan de sanación. Escorpio, es el momento de sanar una relación rota o una relación que se está rompiendo. Que estás comprendiendo que es el momento de dejar ir a esa persona. Bien, las dos energías principales son las energías que pueda haber contra ti, que las vamos a ver ahora, y esta persona, qué es lo que está pasando con esa persona, y vamos a ver por qué te habla de un cambio que viene después, ¿bien? Porque una vez que tú esto lo pases ese duelo, viene un cambio. Así que vamos a ver todo. Vamos a empezar por aquí, por estas dos cartas, que son las que han salido primero de esta energía. Vamos a ver qué es lo que se está rompiendo en tu vida, Escorpio. O que se ha roto, pero que todavía estás ahí pasando ese duelo. Siendo una persona, Escorpio, que te mintió, te engañó, te decepcionó de alguna forma. Aquí tienes la carta del carro. 13 espadas. Sí, has pasado, estás pasándolo, ¿no? Ahora mismo por algo muy duro. Caballero de Pentáculos, la carta de la templanza te habla de equilibrio. Y con el 2 de oro, sí. Hay un equilibrio que viene sobre ti, ¿vale? O sea, esta persona se ha ido o se está yendo, pero viene pronto esa sanación, viene pronto ese equilibrio. La carta del 4 de espadas. Te dice, Escorpio, es el momento de mirar por ti. Es el momento de poner en orden tu vida. Tu vida ha estado como en muchísimo desorden por muchas situaciones que han ocurrido, ¿vale? Y ahora Escorpio parece como que coge las riendas de su vida. Siento también que te dedicas a algo de tu pleno interés. Incluso puede ser un proyecto laboral, ¿eh? Fíjate que no tiene que ver el amor con el trabajo, pero en este caso siento que has dejado de hacer muchas cosas por otra persona o por personas, porque pueden ser varias, bien. Y ahora es como que estás en otra energía muy diferente. Ahora estás mirando por ti. Vas a comprender que tú eres la principal persona por la que debes de mirar y el resto después. Hay un equilibrio que viene sobre ti después de esta sanación que estás teniendo. Dice, es necesario que estas personas se hayan ido de tu vida porque vas a comprender que son personas que, bueno, de alguna forma bloqueaban tus caminos o eran personas que no deberían de estar ya, ¿no? Porque tú has pasado como un cambio de energía, has pasado un cambio en tu interior y en tu pensamiento. Entonces, ya como que no vibrabas igual que estas personas. La carta de la reina de bastos y el 8 de espadas. Todavía estás con un poquito de confusión. Bien. Mira, el equilibrio principal, Escorpio, el que más te hace falta, siento que es la parte mental y la parte emocional, sobre todo ahí. ¿Vale? Siendo una carga, numerosa carga de problemas, ¿vale? Que esos problemas ya como que están desapareciendo, pero ahora es el momento de equilibrar tu mente.
y también tus emociones, porque has tenido algún problema con alguien, o una ruptura, como hemos visto. Bien, vamos a ver lo que viene después de ese equilibrio. Mira, yo siento un proyecto personal todo el rato, bien, pero siento que para muchos de vosotros no tiene nada que ver con el trabajo, que puede ser cualquier otra cuestión, pero que para ti es muy, muy importante. Sí es verdad que puede ser una cuestión económica. Eso sí, ¿bien? La carta de la templanza de nuevo. La carta del colgado. 7 de pentáculos. El 3 de bastos. Caballero de bastos. 3 de copas. Y caballero de bastos. Muchos de vosotros lo que vais a equilibrar y el cambio que vais a dar es sobre un obstáculo muy grande que tenéis en vuestra vida. Dicen, hay algo por lo que tú vienes luchando mucho tiempo, que tú quieres y has querido conseguir, pero hasta ahora no ha sido posible. Vas a comprender el por qué no era posible. Vas a comprender que estando en las situaciones que estabas anteriormente o con las personas que estabas anteriormente, ese cambio no se podía dar. No podías llegar a esa meta. Siendo una meta que tú tenías, Escorpio, tú estabas sembrando y sembraste algo, esperando recoger una cosecha, pero la cosecha que recogiste no era lo que tú esperabas. Has estado luchando muy duro por algo, pero no has podido recoger esa cosecha aún. Esa cosecha viene ahora, ¿vale? Siento que trata de algo económico, ya os digo, no tiene por qué ser en la parte laboral, puede ser que para algunos sí sea laboral, pero para otros sea algo personal. Bien, entonces, fíjate que incluso para algunos escorpios veo que puede tratar de un cambio de domicilio, un cambio de ciudad, que de pronto queráis marcharos a otra ciudad, que llevéis planeándolo tiempo, pero no haya sido posible. La carta del 5 de espadas y el 5 de bastos. Tu objetivo principal ahora mismo es ese, ¿vale? Y va a ser conseguido. Pero mira qué curioso. Mira qué curioso porque veo que las energías que tienes aquí, que ahora vamos a mirarlas, tienen mucho que ver con estos obstáculos que tienes actualmente en tu vida. Entonces, puede ser incluso que para algunos, donde os vais a poner las pilas sea justo ahí. En ver esos obstáculos, en pasarlos por alto, y vas a dar un cambio tremendo, Escorpio. Incluso tengo que decirte, vas a dar un cambio que muchos no se lo esperan. Que muchos, cuando te vean después, van a decir, pero ¿cómo es posible que haya llegado a esto? Porque siento, Escorpio, te lo digo en serio, siento de verdad personas que puede ser que no quieran verte llegar a ese cambio. Puede ser personas que tengas o que hayas tenido en tu vida, ¿no? Y que tal vez tú ya los has dejado, da igual. Pero siento que son personas que no les va a gustar verte donde tú vas a llegar. Pero tú te vas a proponer llegar ahí, porque para ti es un objetivo principal y se va a convertir en tu objetivo principal. Por eso vas a mirar por ti ahora y te vas a poner las pilas en eso en concreto.
Y esa lucha energética que tienes viene por mediación de alguien. Y precisamente lo que más te está bloqueando y lo que más te ha bloqueado durante mucho tiempo es eso, esa meta. Así que vamos a pasar a mirar a esas energías, ¿vale? Porque en el momento que sean quitadas, Escorpio, esa meta viene para ti, ese objetivo viene para ti. Vamos a ver, ¿de dónde vienen esas energías? La carta de la templanza de nuevo. Esa carta habla del horóscopo de Sagitario. Es la tercera vez que se repite esa carta. La carta de la muerte. Rey de Pentáculos. La carta de la torre. Reina de copas. 8 de pentáculos, la carta de la fuerza, 8 de bastos y la carta del paje de espadas. Escorpio, tienes demasiados ojos que te miran. Demasiados. Tienes miradas donde tú no te imaginas. Y no miradas que sean positivas, ¿eh? Hay quien siento que te observa, está pendiente de ti, está demasiado pendiente de ti y quiere llevar tu vida adelante. Rompiste con una persona o con una situación muy dramática que pasó en tu vida. Justo cuando tú has intentado avanzar en esa meta, has luchado por conseguirla, pasaba algo que te la volvía a destruir. Y no entendías el por qué, pero tú seguías luchando, pero volvía a destruirse. Había algo en tu vida, o hay algo, mejor dicho, vamos a llamar las cosas por su nombre, porque estamos hablando de un presente. Esto yo no siento que sea un pasado. Hay algo en tu vida que cada vez que tú crees que vas a llegar a conseguir esto, viene algo que te lo rompe, viene algo que te lo destruye. Y siento que es porque tienes demasiadas miradas. Hay personas que saben que tú estás subiendo. Y cada vez que tú subes, esas personas intentan bajarte. La carta de la reina de bastos y el 6 de pentáculos. Sobre todo la situación siento que es económica. Ahí es donde más se atacan esas energías. Pero también, al repetirse esta carta tanto, te digo que te atacan sobre todo en tu paz mental. Mira, Escorpio, a ver, eres un signo de agua. Eres un signo muy perceptivo. Eres un signo, digamos, que tienes una percepción extrasensorial tremenda. Tienes una intuición tremenda. Pero a la misma vez, por todo esto que tienes, las energías te atacan fuerte. ¿Vale? Eso es así. Personas que tienen ese potencial, que tienen esa habilidad desarrollada o un don desarrollado, ¿no? O que lo están desarrollando, las energías atacan bien fuerte. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, Escorpio? Siento que las energías realmente donde más atacan es a tu paz mental.
y a tu paz interior. Porque si a ti te falla eso, si a ti te falla la paz interior y la paz mental, es cuando tú te bloqueas y es cuando las cosas empiezan a salirte mal por todos lados. Entonces siento que las energías precisamente a donde van a atacarte es a esa paz mental, porque saben que rompiéndote ese equilibrio que tú tienes interior, es cuando empiezan a destruir tu vida. ¿Vale? Pero vamos a ver exactamente de quién viene. Yo quiero llegar un poco más a fondo. Quiero llegar a ver exactamente de qué persona viene. Evidentemente no os voy a poder dar todos los detalles para todos porque sois muchos, pero si hay claves que algunos necesitéis saber, sabéis que las muestran. Vamos a ver. La carta reina de bastos, de nuevo, el 3 de copas y el 3 de bastos. Reina de pentáculos, caballero de copas, la carta del colgado y el 10 de bastos. Hay una persona que te mintió, Escorpio. Te mintió duro. Esa persona te traicionó. Más que mentirte, siento una traición que esa persona te hizo. Esa persona pudo estar en tu vida en una relación sentimental. Te traicionó con otra persona. Te traicionó, o sea, quiero decir que hubo una relación de triángulo a tu espalda. Tú te enteraste de esto. ¿Vale? O te has enterado recientemente, porque eso puede ser que haya pasado para algunos ahora, hace poco. 8 de copas, la carta del mago, la carta del loco y el as de copas. Has tenido, mira, Escorpio, has tenido personas en tu entorno que han parecido amistades y no han sido amistades también para otros. Ha habido una amistad en concreto por la que tú pasaste y esa persona te traicionó bastante duro. Siento que esa persona hizo algo que a ti te repercutía y bastante, te repercutía bastante, Escorpio. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú ya has dejado ir a esas personas, pero esas personas siguen todavía pendientes de tu vida. Son personas con las que tú a día de hoy no tienes trato alguno. Porque el trato está como cortado, ¿no? Tú ya dejaste ir a esas personas definitivamente. Incluso siento que te diste cuenta realmente de cosas muy desagradables de esas personas. No sé si de la vida de ellos o hacia ti, ¿vale? Pero hubo cosas muy desagradables de esas personas. Estuviste envuelto en un ambiente muy negativo, con personas muy negativas, Escorpio. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú has dejado ir a esas personas, pero esas personas se niegan a aceptar que hayan salido de tu vida. ¿Vale? O son personas que a ti actualmente te consideran culpable de situaciones que pasaron. Por eso están esas energías. Son personas que a día de hoy no están ahí en tu vida, pero aunque sea en distancia, siguen pendientes de tu vida. Así que te recomiendo que hagas una limpieza, ¿bien? Porque ya te digo, tienes demasiadas miradas, Escorpio,
y de verdad te digo, a mí me mandan este mensaje todo el rato. No sabes hasta qué punto de personas que te están mirando, pero te están mirando con la intención de verte caer. En el momento que a ti te vean que subes, a esas personas no les gusta, por lo cual notas que tienes una caída. Y esa caída viene dada por eso, porque son personas que con su mente desean que caigas. Así que aquí os dejo con la lectura. Espero que os haya podido ayudar y guiar y nos vemos en tus siguientes predicciones.